Hola a todos, bienvenidos al curso de capacitación en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y células CAR-T. En esta primera clase vamos a hablar sobre generalidades de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Yo soy el doctor Gonzalo Ferini, soy médico especialista en hematología, médico de planta y subjefe de trasplante de médula ósea del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los objetivos educacionales de esta clase son conocer los diferentes tipos de trasplante y fuentes de células progenitoras hematopoyéticas, saber los conceptos básicos y las diferentes complicaciones de la movilización y colecta de CPH por extracción de médula y por aféresis, conocer las más frecuentes indicaciones y contraindicaciones del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, saber los acondicionamientos más utilizados y las precauciones a tener durante su administración, conocer las interacciones, dosajes y efectos adversos de los inmunosupresores y saber los tratamientos post-trasplante más frecuentemente utilizados. Esta es la agenda de la clase. Vamos a hablar de tipos de trasplante, fuentes de células progenitoras hematopoyéticas, movilización, colecta de SPH por aféresis y extracción de médula ósea, criopreservación e infusión de las células, indicaciones y contraindicaciones del trasplante, evaluación pretrasplante del donante y del receptor, acondicionamientos, inmunosupresores y tratamientos post-trasplantes, incluido la infusión de linfocitos del donante. Tipo de trasplantes. Según el tipo de donante, tenemos trasplante autólogo, singénico o halogénico. El halogénico es cuando las células progenitoras hematopoyéticas vienen del propio paciente. El singénico es cuando dichas células vienen de un gemelo univitelino. Y el halogénico es cuando es una persona diferente al paciente y que no es un gemelo univitelino. El trasplante halogénico a su vez se puede subclasificar en un donante relacionado histoidéntico. Es el caso, por ejemplo, de un hermano, que cada hermano tiene una probabilidad de 25% de ser histoidéntico, 50% de ser haploidéntico y 25% de no ser compatible. Eso es para hermanos. Luego el donante relacionado haploidéntico, quiere decir que comparte un haplotipo del HLA, es digamos 50% compatible. Este puede ser el caso, por ejemplo, de un hermano, puede ser haploidéntico, puede ser la relación entre padres e hijos, y también puede ser primos o tíos los donantes. Finalmente tenemos el donante de banco externo, o sea, el no relacionado, no familiar, obtenido a partir de registros internacionales, incluidos el nacional, o sea, el INCUCAI. Luego, según la fuente de células progenitoras hematopoyéticas, el trasplante puede ser de médula ósea, de sangre periférica, o sea, obtenido por aféresis, o de cordón umbilical. Entonces, según la fuente celular, tenemos que hay trasplantes de médula ósea, de sangre periférica y de cordón umbilical. Respecto a médula ósea, tiene la ventaja de que no va a requerir un catéter, que no requiera filgastrim, puede hacerse la colecta sin movilización con filgastrim y hay un menor riesgo de injerto contra huésped. Respecto a las desventajas, es que va a requerir una anestesia general, la extracción se hace en quirófano bajo anestesia general, el implante de neutrófilos y plaquetas es más lento, hay más riesgo de falla de implante y puede producir anemia en el donante. Esto vamos a ver después, requiere la extracción de un gran volumen de médula ósea. Respecto a la fuente de sangre periférica que se colecta por aféresis, la ventaja es que no requiere anestesia, el implante de neutrófilos y plaquetas es más rápido respecto a la médula ósea y hay menos riesgo de falla de implante y de recaída. La desventaja es que puede requerir catéter, con las complicaciones que un catéter puede producir, pero muchas veces en los donantes sanos esto se hace por venas periféricas. Hay mayor riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, porque en sangre periférica, como vamos a ver después, se observan más linfocitos que en la fuente de médula ósea. Y bueno,
como desventaja puede haber complicaciones de la féresis que veremos posteriormente. Respecto al cordón umbilical, la ventaja es que está rápidamente disponible, son cordones que están criopreservados rápidamente disponibles, no hay riesgo para el donante y otra ventaja es que es posible hacer este trasplante con una menor compatibilidad HLA. La desventaja es que tiene una baja celularidad, mayor riesgo de falla del injerto o implante, la velocidad del implante y recuperación de la inmunidad es muy lenta y una nueva donación es imposible. Acá vemos la celularidad que tiene la médula ósea versus la sangre periférica para entender las diferencias que dijimos previamente. La médula ósea tiene un menor recuento de CD34, por lo que el paciente va a salir más tardíamente de la aplasia respecto a la sangre periférica. Y además la médula ósea tiene menor CD3, o sea, linfocitos T, y menor CD19. Esto va a llevar a, por ejemplo, una menor incidencia de injerto contra huésped, el hecho de tener menos linfocitos la fuente celular, y un mayor riesgo de recaída. Respecto a las tendencias a nivel mundial de los tipos de trasplante, vemos que hay un continuo aumento del trasplante no relacionado, que es la curva en azul. Hay una disminución del trasplante en cordón, que es la curva en celeste, está en franca disminución, esto por las desventajas que dijimos previamente, y hay un veloz aumento de los trasplantes haploidénticos en la curva anaranjada. El trasplante histoidéntico en verde se ha mantenido estable en los últimos años. Respecto a la selección del donante, ¿qué donante vamos a preferir? Siempre vamos a preferir en primer lugar un donante halogénico relacionado histoidéntico, que como dijimos solo puede ser un hermano. Si no hay disponible este donante, nuestra segunda opción va a ser un donante no relacionado 10 de 10. Y la tercera opción, en caso de no haber histoidéntico familiar ni no relacionado 10 de 10, va a ser un donante haploidéntico o no relacionado con mismatch, por ejemplo 9 de 10 o cordón umbilical. Respecto a la clasificación según el acondicionamiento, podemos hablar de trasplantes mieloablativos, de intensidad reducida, no mieloablativo o secuenciales. Posteriormente vamos a ver qué significa cada esto. Según el número de trasplantes programados, a veces utilizamos el término de trasplante en tándem. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio está programado a hacer dos trasplantes, ya sea dos trasplantes autólogos seguidos o un trasplante autólogo seguido de un halogénico. Y en general el tiempo entre cada trasplante va de 1 a 3 meses. Acá podemos ver en el mundo la cantidad de donantes voluntarios que hay inscrito en los registros de donación de médula ósea en las diferentes zonas del planeta. Vemos que las zonas de Norteamérica y Europa son las que más donantes voluntarios tienen inscritos en sus registros, seguidos por Latinoamérica y Asia, y la zona que menos tiene sería la zona de África. Esto es importante porque los pacientes de origen caucásico en general tienen más chance de encontrar un donante debido a que hay más donantes inscriptos en el hemisferio norte, mientras que un paciente que sea de origen africano va a ser más difícil encontrar un donante en los registros internacionales debido a que hay pocos africanos inscritos en los registros y sabemos que el HLA hay diferencias entre las regiones del mundo. En una consulta pre-trasplante, lo que tenemos en cuenta va a ser, por un lado, la edad del paciente que nos viene a ver, porque sabemos que
con más de 75 años actualmente estamos contraindicando el trasplante. Tenemos en cuenta el estatus hematológico, necesitamos saber si el paciente tiene la enfermedad hematológica controlada o no. La enfermedad de base, saber de qué enfermedad estamos hablando, algunas van a tener indicación de trasplante y otras no. Necesitamos saber si tiene un donante disponible y cuáles son las comorbilidades, el performance status que tiene el paciente. En base a todo esto, lo primero que vamos a ver es si el paciente tiene indicación de trasplante en base a la enfermedad de base y a su estatus hematológico. O sea, si está en remisión completa, en remisión parcial, con la enfermedad en progresión, si está en recaída, si está en una primera línea de tratamiento. Luego que tenemos la indicación, vamos a ver si el paciente está apto o no apto y vamos a elegir el acondicionamiento para ese paciente. Y para esto vamos a tener en cuenta la edad del paciente, las comorbilidades y performance status, el tipo de donante que tiene ese paciente y su estatus hematológico. Para las indicaciones de trasplante tenemos en cuenta la resolución del INCUCAI sobre indicaciones de trasplante, las guías de la Sociedad Argentina de Hematología y las guías europeas y norteamericanas. Acá podemos ver cuáles son las patologías que más frecuentemente se trasplantan, por ejemplo, en Estados Unidos. En verde sería trasplante autólogo y en azul halogénico. Vemos que la patología que más frecuentemente se realiza trasplante autólogo es el mieloma múltiple, también la amiloidosis. En segundo lugar sería el linfoma no Hodgkin para trasplante autólogo y en tercer lugar para linfoma Hodgkin. Mientras que para trasplante halogénico, la patología que más frecuentemente se trasplanta es la leucemia amiloide aguda, seguida por los síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos y las leucemias linfoblástica aguda, luego linfoma no Hodgkin y otras enfermedades. Con respecto a la indicación de trasplante en pacientes con mieloma múltiple, para los pacientes con mieloma múltiple de riesgo estándar es una indicación estándar hacer un trasplante autólogo en primera línea después de la inducción. Para los pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo, actualmente estamos utilizando el trasplante en tándem, o sea, 2 trasplantes autólogos seguidos, separados por un intervalo de 2 a 3 meses entre los 2 trasplantes. Es una indicación estándar para la primera línea del mieloma múltiple de alto riesgo. Y también tiene indicación el trasplante autólogo cuando recae el mieloma, siempre y cuando el primer trasplante le haya durado la sobrevida libre de progresión más de 18 meses sin haber hecho mantenimiento o más de 36 meses si el paciente hizo un tratamiento de mantenimiento. El trasplante halogénico está actualmente utilizándose cada vez menos debido a su toxicidad, pero continúa siendo una opción en los pacientes sobre todo de alto riesgo y jóvenes. Con respecto al linfoma Hodgkin, el trasplante autólogo acá está indicado cuando recae el linfoma a una primera línea de tratamiento, en ese caso es estándar, y el trasplante halogénico está indicado cuando hay una recaída luego de haber pasado el paciente por un trasplante autólogo. Con respecto al linfoma del manto, acá la indicación de trasplante es estándar en la primera línea de trasplante autólogo. El paciente hace su quimioterapia de inducción y luego termina con una consolidación con trasplante y luego sigue con un mantenimiento con rituximab. El trasplante halogénico está indicado en caso de recaída a un trasplante autólogo. Con respecto a las leucemias agudas, la gran mayoría de los pacientes va a tener indicación de un trasplante halogénico como tratamiento de consolidación luego de las quimioterapias de inducción y consolidación, salvo una minoría de pacientes que no tienen indicación de trasplante halogénico, que son
aquellos con riesgo favorable y que responden satisfactoriamente al tratamiento quimioterápico. Con respecto a los pacientes con mielodisplasia, algunos van a tener indicación de trasplante alogénico y otros no. Básicamente utilizamos el IPSS revisado, que tiene en cuenta la cantidad de blastos, el citogenético y las citopenias, y según estos criterios se crea un score que divide a los pacientes en muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo, y depende de qué riesgo tenga el paciente se va a ir a trasplante alogénico o no. Los pacientes con un score de IPSS revisado alto y muy alto tienen indicación de trasplante alogénico, mientras que aquellos con riesgo bajo o intermedio, la mayoría no tendrá indicación de trasplante, pero algunos sí, según lo que vemos en la tabla. Con respecto a la mielofibrosis, al igual que en la mielodisplasia, algunos pacientes tendrán indicación de un trasplante alogénico y otros no. Para diferenciarlo, podemos utilizar este score, el de IPSS+, que va a tener en cuenta la edad del paciente, la presencia de trombocitopenia, anemia, necesidad de transfusiones, síntomas constitucionales, porcentaje de blastos circulandos, citogenético y leucocitosis de más de 25.000 o no. Según estos criterios, se dividen en 4 grupos a los pacientes, en bajo, intermedio 1, intermedio 2 y alto. Aquellos pacientes con riesgo intermedio 2 o alto van a tener indicación de trasplante alogénico. Actualmente también se están utilizando otros scores que tienen más en cuenta los criterios moleculares. La aplasia medular es otra indicación de trasplante alogénico cuando la misma es severa. El trasplante alogénico va a tener indicación en primera línea cuando el paciente es joven, menor a 40 años y presenta un donante relacionado histoidéntico, y cuando el paciente tiene más de 40 años se prefiere hacer primero un tratamiento inmunosupresor y dejar el trasplante para una segunda línea en caso de que el tratamiento inmunosupresor no funcione. Una vez que tenemos la indicación del trasplante, tenemos que ir a ver si el paciente está apto para recibir ese trasplante y si su donante está apto para donar. Con respecto a la evaluación pre-trasplante del donante, vamos a hacer entonces un interrogatorio, un examen físico, vamos a pedir un laboratorio con serologías, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal, electroforesis de hemoglobina, porque necesitamos saber si el paciente tiene un rasgo drepanocítico, ya que la movilización con filgastrin podría desencadenar una crisis drepanocítica. Luego el paciente debe pasar por interconsultas con infectología, psicología y medicina transfusional. Las contraindicaciones para la donación de células progenitoras hematopoyéticas son tener una serología positiva para VIH, el embarazo, hemograma con citopenias u otras alteraciones importantes del laboratorio no explicadas, edad muy avanzada, cáncer dentro de los 5 años previos a la donación, salvo el de piel no melanoma resecado o in situ tratado. Otras contraindicaciones son la enfermedad cardiovascular y pulmonar severa no controladas, enfermedades autoinmunes con compromiso sistémico recibiendo inmunosupresores, mujeres en periodo de lactancia y individuos portadores de anemia de células falciformes, ya que estos podrían, como dije antes, padecer una crisis delpanocítica ante la movilización con filgastrin. Igualmente, para los pacientes estos donantes con rasgo de células falciformes, la contraindicación es relativa. Con respecto a la evaluación pretrasplante del receptor, es más exhaustiva que la evaluación del donante. Acá agregamos, por ejemplo, la PPD, parasitológico de materia fecal, tomografía de pulmón y senos paranasales, difusión de monóxido de carbono y espirometría.
Y bueno, las interconsultas, además agregamos acá para el receptor, interconsulta con cardiología, neumonología, además de psicología, infectología y salud mental. Respecto a las contraindicaciones para recibir un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas son las siguientes: edad mayor a 75 años, embarazo, infusión fúngica o bacteriana no controlada, trastornos severos del ritmo, como arritmia no controlada, y o función cardíaca con fracción de eyección menor al 40%, hepatopatía severa, o sea, cirrosis, y una difusión de monóxido de carbono menor al 40%. Las siguientes son las contraindicaciones psicológicas para ser donante o receptor: psicosis activa, es decir, cruzando un episodio psicótico actualmente, tentativa de suicidio múltiple o reciente, deterioro cognitivo severo, adicción a drogas psicoactivas en los últimos 6 meses y trastornos de la personalidad no compensado. Es importante saber que la optimización del tratamiento pre-trasplante dará mejores resultados en el post-trasplante, por lo que siempre nuestro objetivo debe ser obtener la mayor respuesta de la enfermedad hematológica antes de llegar al trasplante. También es importante que el paciente llegue con un buen estado nutricional, con una albúmina normal, porque esto impacta sobre la sobrevida global del paciente. Lo mismo que es importante que llegue sin sobrecarga de hierro. En general los pacientes pueden llegar con sobrecarga debido a las transfusiones que reciben previamente, ya que se ha demostrado que la ferritina mayor a 1000 impacta en la sobrevida global post-trasplante. Es importante entonces que se haga tratamiento quelante de hierro previamente. Una vez que tenemos la indicación del trasplante y vimos que no hay contraindicación, lo que empezamos a ver son las comorbilidades del paciente. Y en general utilizamos este score de comorbilidades de SORROR, sobre todo para nos orienta a saber qué intensidad de acondicionamiento va a tolerar el paciente. Se diferencian bien acá 3 grupos: aquellos pacientes con score 0, que tienen una sobrevida global post-trasplante a 2 años del 71%, mientras los que tienen score 1-2, la sobrevida global a 2 años baja a 60%, y aquellos con score mayor a 3 tienen una sobrevida global a 2 años del 34%. En general, los pacientes con el score de SORRO mayor a 3 debemos disminuir la intensidad del acondicionamiento y, bueno, y ver eventualmente si está apto para el trasplante. Vamos a hablar ahora de lo que es la movilización. Llamamos movilización a los regímenes de tratamiento que utilizamos para que las células madre hematopoyéticas salgan de la médula ósea en cantidad suficiente a la sangre periférica como para ser colectadas de forma suficiente por el método de aféresis. Hay básicamente 3 regímenes de movilización. Uno es con filgastrim solo. Se da el filgastrim de forma subcutánea durante los 4 días previos a la aféresis. Otra posibilidad es hacer quimioterapia más el filgastrim. Esto genera una mayor colecta de células respecto a filgastrim solo, pero bueno, obviamente va a ser más tóxico, pero el lado bueno también es que tiene una acción antitumoral. En general, esta segunda región de movilización se usan con la quimioterapia que viene haciendo el paciente antes del trasplante autólogo. Respecto a filgastrim plerixafor, se le añade el plerixafor al filgastrim al día cuarto de las inyecciones con filgastrim. Al día cuarto se aplica el plerixafor, la noche del día cuarto, 11 horas antes de la aféresis del día 5. Este último régimen tiene una alta efectividad, pero el plerixafor tiene un alto costo económico.
Los riesgos de la movilización con filgastrim son básicamente el dolor óseo, que es frecuente en los pacientes. Luego hay complicaciones más severas pero muy infrecuentes, como una ruptura esplénica, está descrito casos, pero es muy infrecuente. Puede haber alergia al filgastrim, puede haber distrés respiratorio, trombosis. Sabemos que la movilización con filgastrim genera un estado protrombótico, pero esto también es muy infrecuente. Y la reagudización de la enfermedad inflamatoria crónica puede producir la movilización con filgastrim. También, como dijimos antes, puede producir una crisis drepanocítica en un paciente con rasgo drepanocítico. Obviamente no se puede dar filgastrim en mujeres embarazadas, así que debemos hacer un test de embarazo antes de la movilización con filgastrim. Respecto a la donación de médula ósea, es por extracción de médula ósea en quirófano, esta no va a requerir necesariamente la aplicación de filgastrim, puede ir directo al quirófano sin movilización con filgastrim. Acá vemos entonces en el régimen de quimioterapia más filgastrim, cuándo se inicia el filgastrim después de la quimioterapia y cuándo es el pico CD34, que es cuando debe hacerse la féresis, que en general es de 10 a 14 días después de la quimioterapia. Sabemos entonces que el filgastrim va a producir la movilización de estos progenitores hematopoyéticos por liberación de proteasa de los neutrófilos, lo que va a generar una liberación de las stem cells, y el plerixafor va a actuar directamente entre un receptor de la stem cell y un receptor del estroma para liberar las stem cell a sangre periférica. Recordamos entonces que el plerixafor se coloca de forma subcutánea y 11 horas antes de la aféresis programada. En general se da la noche del día previo a la aféresis. ¿Cómo sabemos si el paciente va a requerir plerixafor o no para lograr una suficiente colecta de células? Esto un poco va a depender de la historia clínica del paciente. Aquellos pacientes que recibieron mucha quimioterapia eh, va a ser más difícil movilizarlo y va a ser más probable que requieran plerixafor. Lo mismo para pacientes que vamos a necesitar un trasplante en tándem, hacer 2 trasplantes, vamos a necesitar más células madre, entonces seguramente necesitamos plerixafor. Y después tenemos en cuenta también a veces el CD34 en sangre periférica, que cuando la medición nos da baja, sabemos que tenemos que indicar plerixafor. Cuando el paciente viene a hacer la colecta por aféresis, tenemos que saber las complicaciones que pueden surgir. Por toxicidad del citrato podemos observar hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Y también puede haber por la aféresis plaquetopenia, hipovolemia y complicaciones del catéter, como neumotórax, hemotórax. Sabemos que la cantidad mínima que requerimos para hacer un trasplante es 2 millones de células por kilo del paciente. Eso es nuestro objetivo mínimo a colectar. Respecto a la extracción de médula ósea en quirófano, esto se hace bajo anestesia general, con un médico en cada cresta ilíaca posterior del paciente. Se extrae hasta 20 mililitros de médula ósea por kilo del donante. Esto es un gran volumen, entonces como efecto adverso puede que el paciente quede con anemia posterior al procedimiento y otro efecto adverso es dolor en el sitio de punción. Este es un estudio europeo donde se registraron 51.024 donaciones y en esa cantidad de donaciones se observaron 37 eventos adversos severos, donde lo más frecuente eran problemas cardiológicos y TBP-TEP, seguido por ruptura esplénica. Y hubo 5 casos de muertes, una por TBP-TEP en una paciente con trombofilia y otra por hemorragia cerebral y 3 paros cardíacos. Esto en 51.024 donaciones, si bien es infrecuente, debemos saber que puede haber complicaciones.
Respecto a la criopreservación, se refiere a la conservación de las células en vapor de nitrógeno a menos 150, menos 180 grados o freezer mecánico a menos 80 grados. Lo que tenemos en el hospital es vapor de nitrógeno y ahí las células pueden durar hasta 10 años. Para que las células toleren este frío intenso, se les agrega una solución con dimetil sulfóxido al 10%. Este dimetil sulfóxido, al momento de la infusión al paciente, previa descongelación de las células, puede llegar a producir en el paciente prurito, rash, febrícula, sensación de calor, taquicardia, hipertensión, disgeusia, náuseas y vómitos. Para evitar efectos adversos más graves, no se debe infundir más de 1 mililitro por kilo de DMSO al paciente por día. Si el volumen es mayor, lo que hacemos habitualmente es dividir la infusión en más de un día. La premedicación previa a la infusión de los productos criopreservados debe ser con hidrocortisona, Benadryl y paracetamol. En trasplante de CPH, en ocasiones nos toca infundir productos AB0 incompatibles. Tratamos de que donante y receptor tengan su grupo sanguíneo compatible a nivel del AB0, pero en ocasiones esto no es posible y no es una contraindicación. Por lo que en ocasiones tenemos incompatibilidades mayores, otras menores, otras bidireccionales y bueno, en otras son ABO compatibles. En caso de incompatibilidad mayor, tenemos la opción de deseritrocitar el producto, sobre todo cuando los glóbulos rojos superan 20 mililitros y el título de anticuerpos mayor a 1 en 32. Y ante incompatibilidad menor, tenemos la opción de desplasmatizar el producto, sobre todo si el título de anticuerpos es mayor a 1 en 256. Vamos a hablar ahora de acondicionamientos, que es el tratamiento quimio y o radioterápico que damos a los pacientes en la internación del trasplante antes de la infusión de las células del donante. Tenemos que saber que si bajamos mucho la intensidad del acondicionamiento, vamos a tener más riesgo de recaída de la enfermedad de base y más riesgo de falla del injerto. Pero si aumentamos demasiado el acondicionamiento, por otro lado vamos a tener riesgo de toxicidad, por lo que tenemos que ver la ventana terapéutica más óptima para cada paciente diferente. Habíamos dicho entonces que existen tratamientos de acondicionamiento mieloablativos que van a producir una citopenia irreversible, por ejemplo aquellos con TBI más de 8 grays y busulfán más de 8 miligramos kilo. Otros van a ser no mieloablativos que producen una citopenia mínima, por ejemplo TBI 2 gray más fludarabina o fludarabina ciclofosfamida. Y otros de intensidad reducida, que son intermedios entre el mieloablativo y el no mieloablativo, van a producir una citopenia prolongada. Ejemplo, melfalán a 140 miligramos metro cuadrado o tiotepa a menos o igual a 10 mililitros kilo. ¿Cuándo indicamos un acondicionamiento mieloablativo versus otro de intensidad reducida? En general, el mieloablativo lo vamos a utilizar en pacientes jóvenes de menos de 45 años, con bajas comorbilidades, o sea, un score de SORROR de 0,12, con enfermedades agresivas y rápidamente evolutivas, como las leucemias agudas y mielodisplasias de alto riesgo, y cuando el estado de la enfermedad en el paciente no está en remisión completa, o sea que va a necesitar más quimioterapia para lograr efecto. Respecto a intensidad reducida, lo usamos entonces mayores de 45 años o que tengan comorbilidades con un score de SORROR de 3 o más, o enfermedades que no son tan agresivas, rápidamente evolutivas como el mieloma, linfomas LLC, o cuando el paciente está en remisión completa y no hace falta darle una mayor intensidad al tratamiento. Entonces, el acondicionamiento mieloablativo va a tener un menor riesgo de recaída, pero a costa de una mayor toxicidad.
y el tratamiento de intensidad reducida va a tener una menor toxicidad, pero a costa de una mayor recaída de la enfermedad de base. Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de acondicionamientos. Tenemos el Melphalan 200 miligramos metro cuadrado. Es un esquema que utilizamos para trasplante autólogo en mieloma múltiple o amiloidosis. Es importante que el paciente antes de recibir el Melphalan esté hidratado, habiendo recibido al menos 1 litro de solución fisiológica, y durante la infusión de la quimioterapia se le da crioterapia bucal al paciente, o sea, helado o hielo que lo mantiene en la boca 15 minutos previos y durante la infusión del Melphalan. Es una droga que ajustamos la dosis cuando hay insuficiencia renal con un clearance menor a 30, y en pacientes con amiloidosis dividimos la dosis en 2 días para una mejor tolerancia. La vida media del Melphalan es muy corta, por lo que el trasplante puede hacerse incluso 24 horas después de su administración, pero igual en el hospital lo hacemos 48 horas después para más seguridad. La solución reconstituida no debe guardarse en la heladera, ya que la sustancia activa puede precipitar. Es importante saber que esta droga se inactiva rápidamente, por lo que debe ser infundida lo más rápido posible. Se recomienda que no transcurra más de 1 hora y media, 2 horas entre la preparación y la finalización de la infusión. Como efectos adversos podemos observar arritmias, hipotensión, mucositis, aumento de transaminasas, neumonía, fibrosis pulmonar y fallo renal. Este es un esquema que utilizamos para trasplante autólogo en linfoma, se llama BIM y contiene carmustina, Ara-C, etopósido y Melphalan. Se da durante 6 días, el día -1, que es el día previo a la infusión de las células, se hace un día de descanso sin quimioterapia, y el día 0 es el día de la infusión de las células. En pacientes con linfoma pero con afectación del sistema nervioso central, estamos utilizando tiotepa, carmustina, porque son dos drogas que penetran bien en la barrera hematoencefálica. Con respecto a la carmustina, recordar los efectos adversos, sobre todo a nivel cardiovascular. Puede producir hipotensión debido al contenido en alcohol que tiene el diluyente de vial de carmustina. Puede producir efectos gastrointestinales, hepatotoxicidad en general transitoria, a nivel del sistema nervioso central, ataxia, mareos, encefalopatías, a nivel ocular, enrojecimiento conjuntival transitorio, visión borrosa, hemorragias retinianas, a nivel pulmonar, fibrosis intersticial y neumonitis. La citarabina puede producir sobre todo efectos gastrointestinales, neurológicos, la neurotoxicidad sobre todo de tipo cerebelosa. A nivel ocular puede producir queratitis, por lo que siempre debemos indicar colirio de dexametasona. Respecto a la neurotoxicidad, es también conveniente indicar piridoxina para disminuir este riesgo. También puede haber toxicidad pulmonar y síndromes tipo flu-like febriles. Respecto del etopósido, acá pueden ver la tabla con los efectos adversos y recordar que es una droga que puede precipitar en caso de no ser correcta en la dilución o en caso de haber permanecido más del tiempo indicado sin infundir, puede llegar a precipitar y ser causa de embolia pulmonar. Con respecto al tiotepa, acá vemos los efectos adversos, sobre todo mucositis, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, y a nivel de la piel es una droga que se excreta por la piel, por lo que se debe indicar que el paciente
se duche por lo menos 2 veces por día y lavado con paño húmedo cada 4 horas desde el inicio de la infusión. Si no, afectaría más a la piel, debido a que se excreta por piel. Otros regímenes de acondicionamiento que utilizamos, por ejemplo, en el sarcoma de Ewing es busulfán melphalan. En el tumor de testículo, carboplatino de topósido en tándem, hacemos 2 trasplantes seguidos. En esclerosis sistémica, ciclofosfamida con timoglobulina. Esquema de acondicionamiento SIBU o BUSI se utiliza para trasplante mieloablativo, por ejemplo, en leucemia amiloide aguda. Corresponde a ciclofosfamida 60 mg kilo día por 2 días y busulfán 3,2 mg kilo día por 4 días. El paciente debe suspender 72 horas antes del ingreso azoles, macrólidos, metronidazol, tratamientos hormonales como anticonceptivos y no debe recibir paracetamol mientras se reciba busulfán y hasta 48 horas posterior, si no aumentaría el riesgo de hepatotoxicidad y enfermedad veno-oclusiva hepática. Para profilaxis de convulsiones siempre damos levatiracetam, esto es por el busulfán, aumenta el riesgo de convulsiones. Y para enfermedad veno-oclusiva hepática vamos a utilizar como prevención el ursodiol. Respecto a la ciclofosfamida, la prevención de la cistitis hemorrágica y el síndrome de liberación inadecuada de hormona antidiurética, desde 4 horas antes de la administración y hasta 24 horas luego de la infusión de la ciclofosfamida a altas dosis, debemos indicar hiperhidratación, esto significa 3 litros por metro cuadrado de solución fisiológica para disminuir el riesgo de cistitis hemorrágica. También se va a administrar furosemida cada 12 horas, comenzando 8 horas del inicio de la ciclofosfamida para mantener un balance neutro y prevenir la hiponatremia por CIJAT debido a la ciclofosfamida. Entonces, busulfán, recordar las interacciones, sobre todo con triazoles y con el paracetamol. Ambos incrementan los niveles de busulfán, por lo que no pueden utilizarse de forma concomitante. El busulfán bioral ya no se utiliza en trasplante y actualmente solo utilizamos el busulfán endovenoso, ya que es menos tóxico que el vía oral. Los efectos adversos del busulfán, entonces, recordar rash cutáneo, diarreas, síndrome de obstrucción sinusoidal hepático, fibrosis pulmonar y alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por lo que se debe hacer profilaxis con anticonvulsivantes. El que utilizamos es el levatiracetam. Ciclofosfamida, entonces recordar como efectos adversos, sobre todo el cardiovascular, que pueden llegar a producir disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca, necrosis cardíaca. Recordar la cistitis hemorrágica, también característica, la cual disminuimos su riesgo utilizando Mesna, el antídoto, y la hiperhidratación, que ya dijimos 3 litros metro cuadrado por día durante la infusión de las altas dosis de ciclofosfamida. Y también la ciclofosfamida, recordar que puede producir hiponatremia por el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. TBI ciclofosfamida es un ejemplo de tratamiento mieloablativo en la leucemia linfoblástica aguda. Los efectos adversos de la radioterapia son la parotiditis, eso es en general aguda, cataratas ya de forma crónica, disfunción de la tiroides, neumonitis, hemorragia alveolar, náuseas, vómitos, diarrea, leucoencefalopatía y eritema. Para disminuir los riesgos de estos efectos adversos, no se debe superar los 2 grays de radioterapia corporal total por fracción. Acá podemos ver otros esquemas de acondicionamiento que utilizamos frecuentemente, como fludarabina busulfán, con el busulfán que vamos variando de 4 a 3 o 2 días, según lo que queramos hacer mieloablativo, intensidad o de intensidad reducida.
el esquema Flumel, que es de intensidad reducida, y abajo vemos el esquema Flussi, que es no mieloablativo. Respecto a la fludarabina, recordad que siempre debe ajustarse según la función renal la dosis y puede llegar a producir problemas neurológicos como disfunción cognitiva, disminución del nivel de conciencia, cambios de la visión, confusión, somnolencia, convulsiones, dolor de cabeza y visión borrosa. Los factores de riesgo potenciales para la neurotoxicidad incluyen la edad mayor a 60 años, disfunción renal, y la terapia intratecal previa o la irradiación craneal. Este es el protocolo de Baltimore que se utiliza para trasplante haploidéntico. Son 5 días de fludarabina más 2 días de ciclofosfamida. En el día -1 se hace radioterapia corporal total 2 Gray. Día 0 es la infusión de las células. El día 3 y 4 entonces se realiza la infusión de ciclofosfamida altas dosis a 50 miligramos kilo día con el objetivo de eliminar todas las células más aloreactivas del donante y las células que no son aloreactivas, que no están en multiplicación, no van a ser afectadas por esta ciclofosfamida y son las que van a producir finalmente el implante del trasplante, disminuyendo entonces el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped en un trasplante haploidéntico. Luego en el día 5 se inicia con los inmunosupresores vía oral tacrolimus micofenolato y también iniciamos el filgastrim. Finalmente vamos a hablar de los regímenes secuenciales. ¿A qué nos referimos con regímenes secuenciales y cuándo los indicamos? Cuándo en general es para las leucemias agudas refractarias y significa que vamos a hacer una quimioterapia de inducción, un reposo de solo 3 días y luego la quimioterapia del acondicionamiento del trasplante, en general de intensidad reducida. Uno de los primeros esquemas utilizados se llamó FLAMSA-RIC, que significa que hacen inducción con fludarabina, altas dosis de citarabina y amsacrina, seguido por 3 días de descanso y luego un RIC, o sea, un acondicionamiento de intensidad reducida con TBI 4 Grays y ciclofosfamida, seguido por la infusión de las células del donante. Con estos esquemas se puede lograr sobrevidas globales a largo plazo de hasta 40% en pacientes con leucemia refractaria. Este es otro esquema de tratamiento de acondicionamiento secuencial, en este caso inducción con clofarabina y ARA-C, 3 días de descanso y luego acondicionamiento con busulfán 2 días, ciclofosfamida 1 día y timoglobulina, seguido de infusión de células del donante. También se observa a 2 años sobrevidas globales alrededor del 40%. El concepto de quimerismo, ¿qué significa quimerismo? Es la coexistencia en un mismo organismo de poblaciones originarias de 2 individuos genéticamente diferentes. O sea, mide las células del paciente y del donante. ¿Para qué nos sirve? Para establecer la presencia o ausencia de células del paciente o receptor luego del trasplante. Ayuda a confirmar el correcto injerto de las células del donante. Y también nos puede ayudar a predecir la recaída de la enfermedad de base cuando vemos que disminuye el quimerismo del donante. Si el quimerismo no es el que esperamos, o sea, empieza a disminuir el quimerismo del donante, ahí las opciones pueden ser, en primer lugar, alterar, modificar la inmunosupresión, y otra herramienta terapéutica es hacer infusión de linfocitos del donante. Estos linfocitos se extraen por aféresis y se infunden al paciente. Y lo que van a hacer es mejorar el quimerismo, van a aumentar la celularidad de células del donante en el paciente.
En general se hacen en 3 infusiones separadas por un mes y en dosis crecientes de linfocitos del donante. ¿Por qué dosis crecientes y por qué separadas por un mes? Por el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped que está implícito en esta infusión de linfocitos del donante. Entonces empezamos con un bajo recuento de linfocitos y vamos aumentando progresivamente en la segunda y tercera infusión. Y esperamos un mes porque tenemos que esperar que no haya enfermedad de injerto contra huésped. Y si no hay enfermedad de injerto contra huésped en un mes, ahí podemos realizar una segunda y tercera infusión. Vamos a hablar ahora de inmunosupresión e inmunosupresores. Habitualmente se mantiene la inmunosupresión durante 6 meses post-trasplante alogénico, iniciando el descenso a los 3 meses del trasplante. Pero en otras ocasiones, por ejemplo en las enfermedades benignas, la inmunosupresión se prefiere mantener por mínimo 12 meses, debido a que en las enfermedades benignas no hay riesgo de recaída de la enfermedad oncológica de base, y en ese caso voy a preferir mantener más tiempo la inmunosupresión, ya que no es necesario un mecanismo de injerto contra tumor. Básicamente utilizamos dos regímenes de inmunosupresión. Uno son los inhibidores de calcineurina, como cicloporina o tacrolimus, que iniciamos en el día -1, asociado a metotrexato, que lo damos en el día 1, post-trasplante a la dosis de 15 miligramos metro cuadrado día, y en el día 3 y 6 post-trasplante a la dosis de 10 miligramos metro cuadrado cada día. El día 11 actualmente no lo estamos utilizando. Otro régimen es la ciclofosfamida post-trasplante. Se da 50 miligramos kilo día los días 3 y 4 post-trasplante. Esto sobre todo para trasplante haploidéntico o no relacionado con mismatch. Luego el micofenolato lo iniciamos en el día 5 y hasta el día 28, y el tacrolimus iniciamos en el día +5. Otra opción es usar sirolimus, que es un inhibidor de mTOR. Los dosajes óptimos para tacrolimus son de 5 a 10 nanogramos por mililitro, ciclosporina 200 a 300 nanogramos por mililitro y el sirolimus 6 a 12 nanogramos por mililitro. Es importante que el dosaje se realice en el valle, o sea, justo antes que el paciente tome la dosis de la mañana. Entonces, respecto al metotrexato, como dijimos, la dosis es de 15 miligramos metro cuadrado en el día +1 y luego 10 miligramos metro cuadrado en el día 3 y 6. El día 11 actualmente no lo estamos utilizando, y sí utilizamos rescates con ácido folínico post-metotrexato. Recordad que el metotrexato se ajusta según la función renal y la función hepática y la presencia de mucositis. Recuerda como efecto adverso la hepatotoxicidad, lo vemos frecuentemente. Respecto a la timoglobulina, se trata de una globulina antitimocítica, inmunoglobulinas policlonales contra antígenos presentes en los linfocitos T y B, pero también en células NK, neutrófilos y plaquetas. Por eso no solo produce linfopenia, sino que también puede producir neutropenia y plaquetopenia. Es un potente inmunosupresor, disminuye el riesgo de falla del injerto y también de injerto contra huésped, pero aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo virales. La dosis habitual es de 4.5 miligramos kilo día, dividida en 2 a 3 días. Siempre se debe premedicar al paciente debido a que las reacciones infusionales son frecuentes, y premedicamos con paracetamol, Benadryl y Solumedrol. Se debe administrar lentamente en por lo menos 6 horas de infusión. Entonces, recordar los efectos adversos, las reacciones asociadas a la infusión son frecuentes,
pero en general no son graves debido a toda la premedicación. Efectos adversos cardiovasculares puede haber como hipotensión, hipertensión, edema periférico, taquicardia, gastrointestinales, hepatobiliares, puede haber hepatotoxicidad, infecciones como ya dijimos, artralgias, mialgias, prurito, disnea y como dijimos también previamente, linfopenia, neutropenia, trombocitopenia. Y puede llegar a haber fiebre y escalofríos asociados a la perfusión. Bueno, el tacrolimus, recordar que se da con el estómago vacío o al menos 1 hora antes o 2-3 horas después de la ingesta de alimentos. Y cuando se da endovenoso, lo debemos dar en infusión continua, en 24 horas. Y los efectos adversos a nivel cardiovascular puede dar hipertensión, a nivel endocrinológico da efectos diabetogénicos, inhibe la síntesis y secreción de la insulina. A nivel hepatobiliar puede producir trastorno de los conductos biliares, lesión hepatobiliar, hepatitis, colestasis e ictericia. Es un inmunosupresor, así que va a predisponer a infecciones. A nivel del sistema nervioso, cefalea, temblor, alteraciones de la conciencia. Puede ser causa de la encefalopatía posterior reversible. A nivel renal es nefrotóxico y puede producir alteraciones psiquiátricas. Recuerda la interacción con azólicos. Los azólicos van a aumentar los niveles de tacrolimus en sangre, por lo que se debe monitorear de cerca y disminuir la dosis de tacrolimus cuando iniciamos los azólicos. A continuación vamos a hablar de los tratamientos de mantenimiento post-trasplante. En ocasiones, el paciente debe continuar con tratamiento post-trasplante con el objetivo de prolongar la sobrevida libre de progresión o prolongar la sobrevida global. Por ejemplo, en mieloma múltiple utilizamos lenalidomida a dosis de 10 miligramos día durante 3 semanas con descanso de 1 semana, o también se puede llegar a utilizar bortezomib cada 2 semanas. Hay otros esquemas de mantenimientos, estos son ejemplos. Respecto al linfoma Hodgkin, utilizamos brentuximab 1,8 miligramos kilo cada 3 semanas por 16 dosis en aquellos pacientes que han sido refractarios a la primera línea, recaídos antes del año de la primera línea y o con localización extranodal. Y lo utilizamos post-trasplante autólogo. En linfoma del manto, también post-trasplante autólogo, utilizamos rituximab 375 miligramos metro cuadrado cada 2 meses por 3 años. En las LLA Filadelfia positivas utilizamos inhibidores de tirosina quinasa post-trasplante como el imatinib. En las leucemias mieloblástica aguda con alteración del FLT3, en general utilizamos sorafenib a dosis de 200 a 400 miligramos cada 12 horas por 2 años. Y en LMA y síndrome mielodisplásico utilizamos Vidasa a dosis bajas por estar post-trasplante, 32 miligramos metro cuadrado por 5 días y solemos hacer 4 ciclos, si bien puede ser más. En el post-trasplante también es importante que el paciente retome su calendario de vacunas, ya que los pacientes post-trasplante, tanto autólogo como halogénico, deben considerarse como nunca vacunados. Pero bueno, las vacunas no pueden darse, no se van a dar todas juntas, se van a dar a lo largo del tiempo y las vacunas a virus vivos, por ejemplo, están contraindicadas antes de los 2 años del trasplante o en caso de H o toma de inmunosupresores. O sea que recién la triple viral, por ejemplo, se va a dar recién mínimo a los 2 años post-trasplante halogénico. Y previamente vamos a poder ir dando las otras vacunas. Llegamos a las conclusiones. Existen 2 grandes tipos de trasplante, uno autólogo cuya indicación más frecuente es el mieloma múltiple seguido por los linfomas y 2 el halogénico cuya indicación más frecuente es la leucemia mieloblástica aguda seguido por
el síndrome mielodisplásico mieloproliferativos y leucemia linfoblástica aguda. Según la intensidad del acondicionamiento, clasificamos los trasplantes en mieloablativo, intensidad reducida y no mieloablativo. Y según la fuente celular, en trasplante de médula ósea, de células progenitoras de hematopoyéticas de sangre periférica y de cordón umbilical. Según el donante, clasificamos los trasplantes halogénicos en relacionados histoidénticos o relacionados haploidénticos o no relacionados 12 de 12, 10 de 10, 8 de 8 y cuando hay una diferencia HLA bajamos un número en el numerador, ejemplo 9 de 10. Habitualmente el mejor donante es el hermano histoidéntico, seguido del donante no relacionado 12 de 12 o 10 de 10, siendo la última opción como donante los llamados donantes alternativos, que son el haploidéntico, cordón y no relacionado 9 de 10. Hay una excepción que es cuando el trasplante es de suma urgencia y no puedo esperar un donante no relacionado. En ese caso priorizo el trasplante haploidéntico familiar que está más disponible. Siempre que haya una diferencia HLA entre donante y receptor, se deberán pedir anticuerpos anti-HLA y en caso de ser positivo, elegir otro donante o desensibilizar al paciente previamente. Las indicaciones de trasplante están definidas por las guías del INCUCAI, del grupo GATMO, del grupo europeo y norteamericano. A mejor respuesta hematológica pre-trasplante, mejores serán los resultados post-trasplante, por lo que la enfermedad mínima residual negativa debe ser nuestro objetivo pre-trasplante. Pero en caso de no lograrla, el trasplante igual puede ser una opción, incluso con enfermedad activa, por ejemplo realizando un tratamiento secuencial en un paciente con leucemia aguda refractaria. La desnutrición, como la sobrecarga de hierro y las infecciones previas, impactan negativamente en la evolución del trasplante, por lo que se debe realizar una correcta nutrición, quelación de hierro y profilaxis antimicrobiana pre-trasplante. Las contraindicaciones del trasplante para el receptor son tener mayor de 75 años, embarazo, cirrosis, difusión de monóxido de carbono menor al 40% y fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. Las contraindicaciones para el donante son VIH positivo, cáncer, sobre todo en los últimos 5 años, autoinmunidad sistémica con compromiso de órgano, embarazo cardiovascular descompensado. Debido al alto número de interacciones farmacológicas, se debe solo indicar fármacos estrictamente necesarios cuando se administra el acondicionamiento y ajustar dosis en caso de requerirse. Pensar en los efectos adversos de los fármacos, en el diagnóstico diferencial de cualquier signo o sintomatología de los pacientes y que en los pacientes trasplantados puede haber más de un diagnóstico a la vez y frecuentemente requieren tratamientos diferentes y urgentes. Esta es la bibliografía, el material de lectura fundamental. Gracias por su atención.